¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa de entrevistas empresariales en Súmate al Éxito. Hoy estamos con el ingeniero Giovanni Cueva Hurtado. Él es CEO, es director, fundador de Mental Kids. Mental Kids es un centro de neuroaprendizaje y alto rendimiento. Y con nuestro invitado conoceremos más acerca de qué cosas hacen en Mental Kids y al mismo tiempo de cómo las actividades, los servicios que brindan pueden ayudar a que los niños y los adolescentes experimenten esto que se conoce como alto rendimiento y alto nivel de aprendizaje. ¿Cómo estás, Giovanni? Bienvenido acá a Súmate al Éxito. Hola Luis Enrique, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, gracias por esta ventana que nos estás dando y pues esta iniciativa de poder brindar y ofrecer nuestros servicios, ¿no? En este caso el servicio educativo que tenemos nosotros como Mental Kids. Excelente, excelente. Bueno, para que el público conozca las actividades que ustedes realizan, ¿qué cosa es Mental Kids, Giovanni? Bueno, Mental Kids, como has mencionado, es un centro de neuroaprendizaje y alto rendimiento, básicamente donde empleamos técnicas de juego, técnicas lúdicas, donde los niños van, juegan y aprenden rápidamente. Ha mencionado un tema creo que muy importante, porque a veces, queridos amigos, la educación, no le prestamos mucha atención a la educación, al alto rendimiento asociado con la educación, ¿sí? ¿Cuál es tu opinión como profesional, Giovanni? En nuestro país, ¿el alto rendimiento es una constante o es algo excepcional? Mejor dicho, ¿somos un país acostumbrado al alto rendimiento académico o más bien somos un país que, como sabemos a través de algunos rankings educativos, etcétera, lamentablemente pues está todavía un poco atrasado en ese aspecto? Sí, así es, pues básicamente en base a indicadores internacionales estamos como por debajo, ¿no? Realmente deberíamos de estar mucho más allá. Por ejemplo, los exámenes de PISA estamos muy por debajo. Pero realmente lo que debemos de trabajar es justamente una causa raíz, ¿no? Básicamente de la base fundamental de cómo los chicos aprenden, ¿no? En base a eso ir trabajando poco a poco y pues básicamente lo que ellos necesitan para las matemáticas, para la lectura, para la comprensión, retención y actividades sobre todo de atención y concentración, que es lo que los falta. Exacto. Definitivamente hay una tarea pendiente desde las instituciones, ¿sí? Desde el Estado, del gobierno, en relación con el afianzamiento, ¿no? De la parte institucional, ¿no? Para la mejora de la educación. Pero, ¿cuál es tu opinión? La propia ciudadanía, la propia sociedad, tal vez es un poco descuidada en cuanto a la educación, a la preocupación por aprender, por educarse. ¿Crees tú que somos muy superficialistas? Bueno, en realidad el tema de la educación no es una arista, es algo realmente multidisciplinario. Tiene varias aristas, ¿ok? Está el marco, pues, está el marco de cómo estamos enfocando la educación desde ya. Hay modelos, como modelo de Finlandia, que ya han evolucionado en el proceso educativo y nosotros podemos ver hacia ese modelo, pero aún nos falta bastante, ¿no? Porque el enfoque que le estamos dando no es un enfoque en base a una disciplina que podría ser la neuroeducación, que nos trae aportes, ¿no? Para poder aprender y enseñar a cada pequeño de acuerdo a sus tiempos y formas de aprendizaje. Eso es muy, muy importante. Lo que acaba de mencionar nuestro invitado, queridos amigos. ¿Por qué? Porque a veces esperamos primero que todos los niños o todos los jóvenes tengan las mismas capacidades de aprendizaje, ¿ok? Y luego se considera incluso que todos deben tener, digamos, las mismas habilidades, ¿no? Las mismas competencias, ¿no? Pero eso no es así, ¿cierto? Así es, pues, es verdad, ¿no? Cada pequeño tiene diferentes niveles cognitivos de atención, concentración, memoria, de trabajo, por ejemplo, aceleración en el proceso de cálculo numérico. Todos son diferentes. Y es justamente lo que nosotros identificamos en nuestro centro y de acuerdo a esa foto inicial referencial podemos nosotros implementar una estrategia adecuada respetando los tiempos y formas de aprendizaje de cada estudiante, ¿no? Ok. Lo que yo entiendo, Giovanni, es que, por ejemplo, si existe un niño, ¿no? Que de repente, bueno, de acuerdo a este modelo rígido que tenemos acá, no aprende matemática, ¿cierto? No es porque sea malo, sino que de repente algo está fallando en el proceso de aprendizaje, ¿sí? Sí, exacto. Por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a que
el estudiante o el niño tenga que acoplarse a la metodología o el proceso metodológico, Claro. cuando realmente no debería ser así. La metodología debería de acoplarse al proceso educativo y de cómo aprende el estudiante. No podemos justamente hacer lo contrario, porque si no, podríamos estar afectando algo que se conoce como área de recompensa, que justamente lo tienen los estudiantes cuando algo les gusta y le llama pues a la exploración y a la repetición. Claro que sí. Y que ciertamente, amigos, es la base de la investigación también en el futuro profesional, ¿sí? Así es, Sí. ¿no? Estamos enfocados y estamos yendo justamente a eso, es lo que tú dices, ¿no? La investigación. Pero ¿qué tipo de investigación? Una investigación científica, donde puedas observar, ¿no? Puedas plantear una hipótesis en base a esa observación y puedas experimentar, Claro. cambiar las variables, el entorno, para ver qué resultado te da. En este caso, un proceso neuroeducativo, ¿no? Exacto, exactamente. Bueno, no soy especialista en el tema, pero lo que estás comentando es básicamente todo un proceso lógico, ¿sí? Así es. ¿Cómo nosotros podemos aspirar a ser una mejor sociedad, con mejores ciudadanos, con ciudadanos con una mejor capacidad de análisis, una mejor capacidad para la toma de decisiones y también a nivel empresarial, si de repente descuidamos esos procesos lógicos, de repente deformándolos a través de un modelo educativo que, dime tú, ¿es anacrónico? Mira, Luis, el origen nace justamente en la parte de educación de los profesores o docentes. Si tenemos profesores de repente que están tan, bueno, ¿cómo lo diría? Anticuados, desactualizados. No están actualizados, Claro. ojo, no es porque simplemente no deseen, sino porque de repente no han tenido esa oportunidad de conocer más allá. Entonces, si empezamos a trabajar desde los docentes, personas que cumplen el rol, justamente de ese rol de aprendizaje tan importante y crítico para los chicos y los estudiantes, podemos empezar a avanzar bastante. Claro. Y es justamente lo que nosotros, por ejemplo, tenemos como programa de capacitación para docentes y psicólogos. Claro. Los que están orientados al proceso educativo, les enseñamos a través de 10 módulos estructurados qué cosa justamente nos trae y nos aporta la neurociencia para aplicar en el ámbito educativo, ¿no? Desde Claro. la memoria a corto plazo, cómo se transforma a memoria a largo plazo, cuál es el tipo de emoción que los estudiantes necesitan para poder aprender, cómo se genera la curiosidad. La curiosidad es importante, Luis, porque sin curiosidad no hay un efecto de exploración. Claro. Si tú ves algo en el entorno que no te llama la atención, es porque en ti no ha despertado la curiosidad. La curiosidad, por ejemplo, según la teoría de Berlin, que fue un psicólogo, Daniel Berlin, tiene 4 propiedades fundamentales. La novedad, que es algo nuevo, ya lo conocemos. La sorpresa, que quiere decir que las expectativas iniciales cambian frente a la realidad que puedas Claro. observar. Y luego hay otras 2 que ya las voy a mencionar después, pero estas propiedades son importantísimas para que algo realmente te llame la atención. ¿Sí? El efecto de incongruencia, el efecto de complejidad, que en combinación con las que te comenté anteriormente, puede hacer que te llame y te dispare ese chispazo emocional que tú necesitas justamente para poder explorar. Una exploración diversiva, algo que tú puedas ver, observar. Ah, mira, qué interesante. Mira cómo está el ambiente bien ordenado. Es una exploración diversiva que te llama justamente a la exploración, ¿sí? Es un tipo de percepción. Está la curiosidad, por ejemplo, epistémica, que es básicamente, que es la curiosidad que te llama para el estudio, que es la que usan los profesionales para poder de alguna forma tratar de solucionar un problema a través del análisis crítico reflexivo. Son varios tipos de curiosidades que tenemos nosotros en cada cronología de nuestra edad, ¿no? Tú estás compartiendo con nosotros los conceptos, yo te agradezco por ese compartir profesional, ¿sí? Y yo estoy pensando en la casuística a la que tenemos nosotros acá como consultores, como Súmate al Éxito, ¿sí? Como profesionales, a la casuística que vemos día a día con los empresarios, con los emprendedores, ¿no? Y créeme, Giovanni, que nuestro país es un país con mucha potencialidad, ¿sí? Tenemos mucho por ganar, mucho por aprovechar, pero a veces no lo ganamos y no lo aprovechamos porque en general adolecemos de una cultura empresarial que es reflejo de lo que somos como grupo humano.
Entonces, cuando hablamos de lo que somos como grupo humano, no podemos solamente fijarnos en lo bonito, sino también tenemos que fijarnos en aquello que debemos mejorar, ¿sí? Entonces, pensando en lo que debemos mejorar, te soy sincero, Giovanni, yo veo empresarios, veo emprendedores, veo nuestra cultura empresarial, emprendedora, etcétera, y veo que es reflejo de una serie de puntos pendientes de resolución que nunca se han atendido aquí en nuestro país. Estamos hablando de décadas, ¿no? Tú mencionabas hace un instante el tema de cómo también los docentes tienen que, actualizarse, ¿no? Yo diría, con todo respeto hacia los docentes, que los docentes, así como piden que los alumnos se adapten a los cambios, a los tiempos, a la virtualidad, etcétera, también deben adaptarse, ¿sí? Se habla mucho de innovación, pero creo que se innova muy poco en la parte educativa, ¿sí? Sí, justamente es verdad, pues, ¿no? Lo que comentas, ¿no? Hay que tratar de buscar la oportunidad de poder aprender de todo lo que nos puede rodear a través de un marco referencial, de un marco teórico, ¿no? Claro. Has hablado de la innovación. Por ejemplo, nosotros, te doy un ejemplo muy puntual. Nosotros hemos innovado el proceso de las tablas de multiplicar. Este proceso lo adolece casi la gran mayoría de estudiantes, ¿sí? En la etapa justamente cuando están en segundo o tercero de primaria. Y hasta secundaria, pues no pueden aprender las tablas de multiplicar. Claro. ¿Por qué? Por diferentes aspectos. Nosotros hemos creado una metodología que básicamente es ¿qué? Esto. A través de historias animadas, los chicos pueden aprender a multiplicar. Cada personaje representa un número y el contexto representa un cálculo numérico. Ah, qué interesante. Así como lo ves acá, nosotros lo tenemos en una animación que no dura más de 30 segundos. Al finalizar la animación, el pequeño aprende a multiplicar, ¿sí? Y básicamente asimila la información. ¿Por qué? Como te dije anteriormente, es algo novedoso, es decir, es algo nuevo para él, ¿sí? Es algo de sorpresa porque las expectativas iniciales que él tenía de aprender la tabla tradicionalmente son diferentes, es decir, sus expectativas cambian. No existe pues esa resistencia, ¿no? De pronto, la clase de matemática, qué aburrido, ¿no? Así es, ¿no? Entonces ya generamos el chispazo inicial que necesitamos para poder prestar, y bueno, básicamente que los niños presten atención y de ahí empezar a trabajar con él. Muy bien, muy interesante. Bueno, esta parte es prácticamente contextual, sí, creo que es muy importante partir de un análisis, porque si no, no tendría sentido de pronto pensar en hacer propuestas de cambio o en brindar servicios, ¿sí? Entonces, me parece, repito, muy interesante todo lo que hemos conversado, Giovanni, porque creo que nos falta mucho por avanzar, ¿no? Y es importante que empresas, por ejemplo, como la de Mental Kids, trabajen este tipo de servicios. Ahora, hablando ya estrictamente del servicio que ustedes brindan, ¿no? ¿Qué tipo de estudiantes pueden acceder, pueden participar en Mental Kids? Bueno, básicamente todos los estudiantes, ¿no? De 6 años hacia adelante. Realmente no hay un límite para que el cerebro pueda aprender, pueda ejercitarse o pueda entrenarse, porque el cerebro es muy plástico, ¿no? Se adapta fácilmente a un entorno complejo, de acuerdo justamente a cada perfil, pues, de cada pequeño, ¿no? Claro. Entonces, en base a eso, cualquier pequeño puede participar. Ojo, es importante. No importa si está diagnosticado con alguna patología, ¿no? Llámese déficit de atención por hiperactividad. Realmente no hay importancia. Cualquier pequeño puede integrarse, ya que poco a poco van aumentando su rendimiento académico, ¿no? Ok, ¿y qué tipo de materiales y actividades realizan ustedes en Mental Kids? Bueno, tenemos dos modalidades, la modalidad virtual y la modalidad presencial. En la presencial, pues los chicos pueden desarrollar diferentes actividades presenciales. ¿Dónde? Donde ejercitan un programa de integración con otros chicos, socialización, materiales lúdicos, materiales concretos, polisensoriales, donde ellos puedan experimentar y llamar a la exploración, y justamente así es incentivarlos para que ellos aprendan
y pues realmente pues consoliden esa memoria que necesitamos para poder hacer cualquier actividad. Claro que sí. Has tocado también dos temas, creo, dos términos importantes, ¿no? Socialización e integración. No es lo mismo, ¿estás de acuerdo? Así es. ¿Cuál es la diferencia entre socialización e integración? Básicamente estamos hablando ya un poco de la rama de inteligencia emocional, ¿ya? Ajá. Entonces la socialización es la parte pues o la capacidad que tiene cualquier persona de poder tratar de transmitir sus sentimientos, emociones también, poder conversar con el otro par, ¿sí? Es importante que los chicos puedan desarrollar estas capacidades de inteligencia emocional, porque más que si el pequeño es muy hábil, ¿sí? O poco hábil, realmente la inteligencia emocional es lo más importante y es lo que nos va a predisponer, por ejemplo, ya que hablando de Súmate al Éxito, para un emprendimiento, para que ellos puedan generar, por ejemplo, algún tipo de actividad independiente, ¿no? Claro. Entonces, es muy importante, ¿no? Empresas como, por ejemplo, como Google, le dan bastante importancia justamente a esta parte, ¿no? A la creatividad, a la inteligencia emocional, que muchas veces en otros países no son tomadas en cuenta. Claro. Y en cuanto a integración, ¿qué debemos entender por integración? Bueno, cuando el estudiante puede integrarse a una actividad, ¿no? Nosotros lo llamamos así, es decir, se integra, por ejemplo, un grupo que no es homogéneo con ellos. Es decir, un niño de 6 años podría integrarse con un niño de 7 o de 10 tal vez. Va a depender mucho de su capacidad, de su madurez, pero también podemos aprovechar el juego y la ludificación para que podamos compartir entre edades diferentes y ellos puedan integrarse entre ellos. Claro, ¿Sí? claro, claro. Es cierto, amigos, a veces nos creemos personas muy sociales, ¿sí? Porque, abusando del término, tenemos redes sociales, ¿sí? Pero a veces estamos poco integrados. Es muy, muy cierto lo que comenta nuestro invitado. Muy interesante. Bien, ahora, bueno, ustedes también enseñan a los profesores, ¿sí? ¿Qué cosas le enseñan a los profesores? Sí, como te comenté, ¿no? ¿Qué pasa? Justamente nos hemos dado cuenta que hay una brecha importante en el proceso educativo, ¿no? Está de repente la falta de oportunidad que han tenido los profesores de conocer algo nuevo para poder transformarlo y aplicarlo. Justamente eso es lo que nosotros le ofrecemos como un programa de formación de neuroeducación para poder llegar a ser profesores excelentes. Y no es que no lo sean, sino que en base a este conocimiento adicional pueden llegar a mejorar justamente sus habilidades pedagógicas, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué revisamos con ello? Básicamente lo que te comenté. ¿Qué aportes nos trae a nivel de la memoria, a nivel de la emoción, a nivel de la curiosidad? ¿Qué cosas son las neuronas? ¿Qué cosas son las espinas dendritas? Hay oportunidades que justamente en otros sitios, en otros centros, podemos estudiar, pero muy pocos son los sitios o los centros que toda esta teoría, todo este marco teórico, lo aterrizan algo en particular, algo muy puntual. Entonces, cuando el profesor llega a un salón de clase, de repente no sabe cómo aplicarlo. Todo lo que estudió el marco teórico no sabe cómo aplicarlo porque es un escenario completamente diferente, es un escenario ya de la vida real, ¿no? Como quien dice en la cancha. Nosotros, a través de este programa orientado a docentes, le damos una herramienta puntual para que el profesor o la persona que está a cargo de un proceso educativo pueda enseñar a un estudiante. A través de nuestro programa pueden construir estas dinámicas, ¿sí? Pueden distribuir diferentes estrategias para que los chicos puedan aprender, ¿no? De forma feliz. Muy bien, muy bien. Gracias, Giovanni, por haber estado aquí. Creo que lo que están haciendo es de suma importancia, más aún en este contexto de la pandemia, ¿no? Que ha obligado a la virtualización de la educación y en la que ciertamente se ha visto que muchos docentes no estaban preparados para esto que se ha producido, ¿sí? Para la virtualización y también los alumnos obviamente, ¿no? Ya, pero se ha visto que hay una desconexión entre el docente, ¿no? Y el alumno que está en la casa, ¿sí? A veces los docentes, bueno, pues ellos tienen que hacer su trabajo y se ponen a la pizarra y en la pantalla y hablan todo el día, pero y el alumno tal vez está sentado mirando la pantalla, pero
no hay una verdadera conexión que asegure el aprendizaje. Creo que se ha perdido esa sensibilidad y lamentablemente pues las condiciones sanitarias nos han llevado a esto, ¿sí? Pero eso no significa que eso sea lo correcto, ¿no? Así es, pues la virtualidad nos ha impactado a todos frente a esta pandemia. No estamos preparados y creería y podría decir que aún nos falta mucho para poder mejorar este proceso. Por ejemplo, nosotros, cuando hemos tenido que hacer ese switch a la virtualidad, hemos tenido de alguna forma que acoplarnos a esta realidad y hemos identificado de que una sesión uno a uno es mucho más productiva que justamente una sesión grupal. Pero esta realidad no es la misma que tienen los colegios, es diferente. Claro. Lamentablemente, como te comento, no tenemos un proceso diseñado para un proceso virtual y sobre todo que podamos recoger indicadores, ¿no? Que podamos observar y podamos comparar y decir, sí, tenemos indicadores adecuados donde justamente llegamos a los mismos objetivos, ¿no? Indicadores de eficiencia, eficacia. Así es. Que es importante. Que al final, amigos, nos dejen ver que nuestros chicos están pues apuntando a ser estudiantes de alto rendimiento, ¿sí? Creo que esa es una tarea pendiente. Bien, Giovanni, muchas gracias por haber estado aquí en Súmate al Éxito nuevamente. Ya nos ha quedado corto el tiempo. Brinda por favor la información de contacto para que el público que quiera saber más acerca de tu empresa te pueda contactar. Perfecto, listo. Nos pueden encontrar a través de las redes sociales, a través del Facebook, Instagram, TikTok también, donde damos diferentes tips para que los chicos puedan aprender de forma contenta, ¿no? Estamos a través del número 987-289-136 y a través de la página web van a poder encontrar las diferentes modalidades que tenemos, virtual, presencial y las diferentes sedes también. Bien, muchas gracias nuevamente, Giovanni. Fue Giovanni Cueva Hurtado de Mental Kids, Centro de Neuroaprendizaje y Alto Rendimiento. Bien, amigos, quiero invitarlos a que visiten nuestra página web www.sumatelexito.com. Ya saben que Súmate al Éxito, amigos, es el espacio para el profesional independiente. Hasta la próxima.